Bueno, estimados hermanos, vamos en esta mañana a entrar en el tema de estudio de la palabra del Señor. Esta semana vamos a dar inicio a un precioso tema que vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor a lo largo de esta semana y posiblemente la semana entrante. Este tema, sé que muchos lo han oído, algunos no, pero la intención es que podamos conocer más la palabra de Dios. Muchas veces cuando estudiamos la Biblia, hermanos, desconocemos algunos elementos importantes, pero yo quiero que en esta mañana usted, mi estimado hermano y amigo allí en casa, tenga la Biblia en la mano o en el celular, o bueno, que la tenga allí para que pueda estudiar la palabra del Señor conmigo. Dispensaciones y pactos, ese es el tema de esta semana. Cada día estaremos hablando de alguna dispensación y estaremos analizando la palabra de Dios, porque una forma práctica de estudiar la Biblia es estudiarla por medio de las dispensaciones. La palabra dispensación es una palabra que está en la Biblia. Hace un momento, cuando iniciamos el culto, leíamos en la carta de los Efesios y ahí encontramos la palabra dispensación. Yo quiero que usted la lea conmigo en Efesios capítulo 1, el verso 10. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Gloria al Señor. Efesios 1:10 nos dice así la Escritura: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Cuando nosotros vamos a estudiar este tema de las dispensaciones y pactos, es necesario empezar por hablar qué es una dispensación. La dispensación es un periodo de tiempo donde Dios trata con el hombre. Pudiéramos decir que la Biblia habla históricamente de los tres tipos de tiempo bíblico. Habla de la eternidad. La Biblia nos dice que Dios habita la eternidad. O sea, antes que existieran todas las cosas ya había una eternidad. Y era el Señor, y es el Señor el que ha habitado allí en la eternidad. Gloria al Señor Jesucristo. Es una época que desconocemos, porque la Biblia nos registra muchos de esos acontecimientos de la eternidad. Así que la eternidad, antes de que existieran todas las cosas, por eso dice en el capítulo 1 de Génesis, en el principio. O sea, antes que existieran las cosas hubo una eternidad, y esa eternidad la gobernó Dios y la ha gobernado el Señor. Amén. Así que podemos encontrar en la Biblia la palabra eternidad, que tiene que ver con el tiempo. El Salmo 92, el Salmo capítulo 90, gloria al Señor Jesucristo, nos habla precisamente de esa época. Vamos a mirar la palabra del Señor. El término salmo, el término del Salmo 90 acerca de la eternidad, dice: antes que naciesen los montes, aleluya, y formases la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. O sea, está hablando de la eternidad, de el antes de todas las cosas. Ese es un periodo de tiempo que lo desconocemos totalmente. O sea, sabe lo que Dios ha permitido que conozcamos de esa eternidad desde antes que existieran todas las cosas. La Biblia dice en Isaías 57:15, libro de Isaías 57:15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito la altura y la santidad,
con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La Biblia nos habla claramente de que Dios ha sido Dios desde la eternidad. Amén. Gloria al Señor Jesús. Antes que existieran todas las cosas, ya Él estaba allí, porque Él es eterno. Amén. Así que esa es una clase de tiempo del que habla la Biblia, la eternidad. Pero también la Biblia nos habla del tiempo presente. Amén. Si vamos a la carta a los Hebreos, la Biblia en Hebreos encontramos una preciosa escritura. Hebreos 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en otro tiempo, o sea, en el pasado, en estos postreros días, está hablando del presente, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Así que estamos hablando bíblicamente de ese hermoso tiempo, de ese tiempo presente donde Dios está actuando. La Biblia habla de la eternidad, del pasado, del presente, pero también la Biblia habla del tiempo venidero. Esa es la manera en que la Biblia nos presenta los tiempos: la eternidad, el pasado, el presente y la eternidad, el futuro. Así que es importante que nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, entendamos que la Biblia ha ido cubriendo la historia de la humanidad. La Biblia nos presenta ese transcurso, ese recorrido histórico. Y cuando una persona quiere estudiar la Biblia, quiere conocer la Biblia, es necesario que conozca la expresión de Dios a través de los tiempos. Cada una de las dispensaciones o de los periodos de tiempo que ha tenido la Biblia a través de la historia, o que Dios ha tratado con la humanidad a través de la historia, cada una de esas épocas y de esas dispensaciones han tenido unas características que debemos de conocer para conocer mejor la Biblia. Porque muchas personas estudian la Biblia y no saben en qué dispensación fue dicha esas palabras, hacia qué apuntaba, qué propósito tenía ese término. Así que yo considero importante que al momento de estudiar la palabra de Dios, nosotros podamos tener en claro en qué tiempo fue dicho. Amén. Y en qué propósito y con cuál objetivo se dijo esa palabra. Hay unos términos bíblicos para hablar del tiempo. La palabra tiempo aparece en la Biblia muchas veces. La Biblia en el libro de Génesis habla del tiempo. En el libro de Deuteronomio 32:7 habla del tiempo. También encontramos la palabra siglos en Apocalipsis 19:3, en Apocalipsis 22:5. Así que la palabra siglos se refiere al tiempo. La palabra edades o eones, San Mateo 12:32, Colosenses 1:26. La palabra eternidad, que se refiere a ese tiempo que no se puede contar. Eso está en San Mateo 13:39 y Marcos 10:30. También se habla del orden de los tiempos, Daniel 2:21. Amén. O sea, todos estos términos que hablan del tiempo nos hacen entender que en el transcurso histórico de la Biblia se ha registrado el tiempo. Amén. Jesús le reclamó a los discípulos, a los fariseos, que ellos conocían cuándo era verano y cuándo era invierno, pero no tenían la capacidad de distinguir el tiempo que ellos estaban viviendo. Así que es importante que el lector de la Biblia, que el que le gusta conocer la palabra de Dios, sepa en qué tiempo estamos viviendo. Y la mejor manera de saber en qué tiempo estamos viviendo es conociendo de dónde venimos. Para saber dónde estamos, necesitamos saber de dónde venimos. Para saber hacia dónde vamos, tenemos que estar bien ubicados. Así que es importante que en el momento de estudiar la palabra conozcamos en qué dispensación estamos viviendo y qué características tiene esa dispensación. El estudio bíblico nos presenta 7 dispensaciones. Amén. 7 dispensaciones que las vamos a ir estudiando
poco a poco con la ayuda del Señor. La dispensación de la inocencia, que es la que vamos a ir explicando hoy con la ayuda del Señor, algunos aspectos de ella, y los pactos que se desarrollaron durante esa dispensación. Dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno humano, dispensación patriarcal, dispensación de la ley, dispensación de la gracia y dispensación del reino de Dios. Cada una de esas dispensaciones las iremos desarrollando en el transcurso de este estudio y podamos ir estudiando y conociendo un poco más acerca de la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a hablar de la primera dispensación, tenemos que decir que la palabra dispensación viene de un término griego que es oikonomía o administración. Amén. Es la administración de una casa. Entonces podemos decir que la dispensación es una temporada o un transcurso del tiempo en el cual Dios trata con el hombre. Amén. Y cada una de esas dispensaciones tiene un tiempo. Amén. Esos tiempos que se conocen como épocas, tiempos proféticos, donde Dios a través de ese tiempo fue manifestando su palabra, y cada una de esas dispensaciones Dios trató de una manera específica. Así que pudiéramos en esta mañana decir que cada una de esas épocas Dios hizo algo con la humanidad. Dios hizo una obra con la humanidad. Para nosotros empezar a hablar de la primera dispensación, la inocencia, la dispensación de la inocencia, podemos decir que en esa dispensación, en ese periodo de tiempo, que empieza en la eternidad, que ya lo hablamos en el principio, esa dispensación empieza en la eternidad, y en esa eternidad Dios toma la decisión de crear la tierra, de formarla. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, antes de que el hombre habitara la tierra, ya la tierra existía. Ya había sucedido cosas, porque dice que estaba desordenada y vacía. Seguramente algunos estudiosos de la Biblia consideran que la época antes del hombre existió otra creación en la tierra. No se sabe qué haya existido, pero pareciera ser que la palabra desordenada y vacía estuviera dando a entender que hubiera habido algo. Eso no va a modificar absolutamente nada lo que nosotros creemos de Dios, pero son maneras de nosotros estudiar un poco esta dispensación. Así que lo primero que Dios desarrolla en el transcurso de esa primera dispensación es la creación de todo lo que existe. Note usted cómo Dios le explica a Moisés, porque el escritor del primer libro de la Biblia, llamado Génesis, fue Moisés. Así que Dios le explica a Moisés cómo él creó por tiempos. Mire que él no hizo todo en un solo día, sino que dice que cada día iba haciendo algo. O sea, cada día Dios iba suministrando su poder y creando cosas. Así que podemos decir que Dios es un Dios ordenado, es un Dios que hace las cosas en su debido tiempo, y también podemos decir que eso muestra el orden de Dios. Así que podemos decir que empezando esta dispensación, Dios creó al hombre, al cual le puso en el Edén, y dice que le puso unas condiciones. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Entonces, la dispensación de la inocencia es conocida así porque el hombre no conocía el pecado. El hombre fue creado sin pecado. Amén. Eso es importante tenerlo en claro. Dios hizo al hombre perfecto. Amén. Esa es una palabra que nosotros debemos de entenderla y conocerla, porque la Biblia habla de que Dios hizo al hombre perfecto. Amén. Pero dice que los hombres buscaron muchas maldades. Así que Dios creó al hombre con la capacidad. Amén. Dios hizo al hombre con la capacidad de hacer las cosas bien y de decidir. Entonces, empezando allí, podemos decir que en esta primera dispensación ya hubo un pacto, ¿sí? Este pacto o esta alianza, para los que no saben qué es un pacto o no han escuchado la palabra pacto es una alianza, es un testamento que se hace entre dos o más personas. En este caso, en la primera dispensación, hubo un pacto entre Dios y el hombre. En este caso estaba Adán
y Eva fueron los participantes de este pacto. Este pacto es conocido como el pacto adámico, pacto hecho entre Dios y Adán. ¿Qué condiciones tenía? Es importante saberlas. La condición que tenía este pacto era que el hombre debía cuidar el Edén, labrar el Edén, esa era su tarea, esa era su labor. Y aparte de esto, la condición más importante era no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Cada uno de los hermanos que nos escuchan pudieran decir: hermano, ¿para qué nos sirve nosotros conocer esas dispensaciones? Todas las dispensaciones nos dejan enseñanzas. Amén. ¿Nos dejan qué? Enseñanzas, y esas enseñanzas nos sirven para que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, conozcamos el propósito de la palabra. Amén. Así que en esa dispensación Dios creó al hombre perfecto, lo puso en el huerto del Edén, y allí estando en el huerto del Edén le puso tareas: labrar la tierra, ponerle los nombres a todas las criaturas que están sobre la tierra. Luego le trajo su compañera, que fue Eva, y ellos estaban en un estado que dice que se miraban desnudos y no se avergonzaban. En ese momento el corazón y la mente de Adán y Eva no tenían en su corazón y en sus pensamientos maldad. Entonces podemos decir que estaban en un estado de inocencia. Ese estado de inocencia lo llevaba a mirar las cosas de una manera sana. No había malicia en sus corazones. Pero la Biblia dice que en esta dispensación aparece una serpiente. Cuando nosotros investigamos en la Biblia acerca de esta expresión, porque eso lo podemos saber ahora, pero la serpiente apareció con el ánimo de hacer romper el pacto que había entre Adán y Dios. Ese era el objetivo de Satanás, hacer que el hombre rompiera ese pacto con Adán. Así que dice la Biblia que la serpiente engañó a la mujer, la incitó a que comiera del árbol que Dios les dijo que no comieran. Y mire usted que cuando eso aparece en el libro de Génesis capítulo 3, la serpiente hizo que Eva creyera que lo que Dios les estaba diciendo y haciendo no era algo bueno, que ellos estaban perdiendo de algo bueno. Note usted que ese pensamiento todavía prevalece. Ese pensamiento no desapareció allá en el huerto del Edén, porque mire que hay personas que no aceptan el evangelio porque creen que se están perdiendo de algo bueno en el mundo. Entonces el pensamiento que Satanás sembró en el corazón de Eva, ese pensamiento quedó grabado en el corazón de la humanidad. Y Satanás sigue grabando en el corazón de la gente, diciéndole: tú en el mundo te estás perdiendo de cosas buenas, venga, disfrútelas. Pero el diablo no te está mostrando las consecuencias. Note que Satanás no le reveló a Eva, no le mostró qué iba a pasar si ella comía de ese árbol y qué consecuencias vendrían. Que vendrían enfermedades, que vendría muerte, que vendría tragedia. Él no le mostró eso. Así que eso es importante saberlo. La primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia, nos enseña la importancia de obedecer a Dios. Amén, amén. La importancia de obedecer a Dios sin cuestionar las cosas, hermano. Es muy importante obedecer la palabra de Dios, así sus mandamientos parezcan pequeños. Pero hermano, es importante que nosotros le prestemos atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, qué importante que usted en esta mañana, estimado hermano, estimado amigo, pueda entender que esta dispensación de la inocencia nos presenta un mandamiento, aparentemente era un mandamiento pequeño: no comer de un árbol, no comerse una fruta. Parece un mandamiento pequeño, pero es que, hermano, lo que Dios ordena, Él sabe por qué lo ordena. Él sabe por qué lo dice. Esta dispensación comenzó en la eternidad. Todas las dispensaciones tienen pactos, tienen un inicio y tienen un final. La dispensación de la inocencia terminó con un juicio. Ese juicio es el que Dios determinó primero sobre la serpiente, porque la serpiente le fue dado un juicio. Dice: te comerás polvo de la tierra y vas a arrastrarte y vas a ser enemiga de la mujer, de la descendencia de la mujer. También dice que hubo un juicio para la mujer. Dice: con dolor darás a luz tus hijos. Eso es un juicio.
Amén. Y al hombre también dice que con el sudor de tu frente vas a hacer que la tierra produzca. Y los sacó del Edén. Y al sacarlos del Edén, ellos perdieron, hermano, una cantidad de privilegios. En el huerto del Edén ellos no se enfermaban. En el huerto del Edén ellos no conocían el dolor. Pero después de que se rompió la comunión con Dios, cuando se rompió esa comunión con Dios, hermano, eso desató una cantidad de tragedias y de desgracias. Y el hombre hasta el día de hoy sigue experimentando las consecuencias de esa desobediencia. Entonces empezó en la eternidad, terminó con un juicio. ¿Y qué podemos aprender? Primero, hermano, lo primero que debemos aprender de esta dispensación, la primera, es que los mandamientos de Dios son buenos. Así sea el mandamiento más pequeño, todos los mandamientos tienen propósitos. Si el hombre hubiera guardado ese mandamiento que parecía pequeño, pero es que los mandamientos tienen trascendencia es en la obediencia. Dios premia la obediencia. Lección que debemos aprender. Dios premia la obediencia y castiga la desobediencia. Entonces muchas personas dicen: ay, es que Dios, como Dios es tan bueno, yo no creo que Dios haya creado el infierno. No, es imposible que Dios haya creado el infierno. No, hermano, sepa usted y téngalo bien claro. Dios castiga la desobediencia y recompensa la obediencia. Eso está clarito en la primera dispensación. Todo desobediente recibe castigo y todo el que obedece es recompensado. Así que, hermano, qué bonito que nosotros podamos estudiar la Biblia y entender esas lecciones que nos dejan cada dispensación. Todas las dispensaciones, todos los juicios que Dios derrama sobre la tierra son con un propósito, con el propósito de que aprendamos. Amén. Dios había podido destruir a la humanidad en el huerto del Edén por causa del pecado, pero Dios le dio la oportunidad al hombre de reunir o de volver a relacionarse con él. O sea, Dios le está dando al hombre la oportunidad de que esa relación no permanezca rota, sino que esa relación se pueda restituir. Así que Dios nos dio de su gracia. Pudiéramos decir que desde el mismo momento en que el hombre fue perdonado en el huerto del Edén, ya Dios estaba mostrando su gracia. Porque Dios no mató a Adán, sino que le dio años de vida para que por ese tiempo pudiera él reconciliarse con Dios. Amén. Así que, hermano, podemos decir que la gracia de Dios no apareció solamente en la manifestación del Señor Jesucristo en la tierra, sino que su gracia se ha manifestado desde tiempos antiguos, hermano. Desde el huerto del Edén, Dios tuvo misericordia del hombre, no lo mató. Le perdonó, le dio una tregua para que en esa tregua él pudiera, restablecer su relación con el Señor. Entonces, yo quiero en esta mañana, estimado hermano y amigo, que saquemos esa reflexión, que usted allá en la casa saque esa reflexión. ¿Qué podemos aprender de esa primera dispensación? Podemos aprender muchas cosas importantes. Y, hermano, cuando se rompe un pacto, es importante también decirlo antes de terminar este tema de esta mañana. Cuando se rompe un pacto, ese pacto se invalida. O sea, ¿qué quiere decir? Que el pacto que había entre Adán y Dios, luego de que Adán lo rompió, ese pacto ya no vuelve a funcionar. ¿Qué quiere decir? Que ya Adán no puede decir: ay, no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal para que Dios no nos deseche. No, ya tú pecaste, ese pacto se rompió, ese pacto se invalida. Y eso lo vamos a ir investigando en el transcurso de todas las dispensaciones, que los pactos cuando se rompen se invalidan. Amén. Entonces alguien pudiera decir en este tiempo: yo voy a andar pelado, voy a quitarme la ropa, porque como la Biblia dice que Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban. Mire que eso está pasando en muchas partes. Muchas personas quieren andar en bola y no nos da pena. Eso ya no funciona, porque ese pacto ya se invalidó y la mente del hombre se corrompió. Y después de que la mente del hombre se corrompió, se perdió la comunión con Dios. Y al haber perdido esa comunión con Dios, ese pacto ya no tiene validez. Así que si el hombre, cualquiera de los hombres, quisiera guardar el pacto que Dios hizo entre Adán y Eva, ya no sirve, porque Dios ya se desentendió de ese pacto. Ese pacto ya funcionó en ese tiempo, funcionó. Ya no funciona en este tiempo, porque Dios ya no trata con el hombre en este tiempo como trató en el huerto del Edén.
Así que no tiene validez ninguna que alguna persona diga, ay, a mí no me da vergüenza salir en pelota para que me vean así desnudo. No, eso ya no sirve, hermano. Eso ya no funciona. Eso ya pasó porque eso fue allá en el huerto del Edén. Amén. Gloria a Dios. Así que es importante entender que en ese primer pacto hubieron hubiéramos decir unos personajes. El primero de ellos, el más importante de todos los que pudo haber manifestado allí, fue Dios, porque Él siempre es el protagonista de toda la historia. El más importante es Dios. Luego estuvo Adán, estuvo Eva y Satanás. Satanás ha estado allí siempre causando caos y ha causado mal. El caso es que a partir de esa dispensación de la inocencia, el hombre quedó bajo el yugo del pecado. Más adelante estaremos hablando de la siguiente dispensación. Mañana, si Dios nos lo permite, nos da vida y salud, estaremos hablando de la siguiente dispensación y seguiremos estudiando su palabra. Vamos a darle gracias a Dios porque en esta mañana hemos estudiado su palabra y el objetivo es que usted y yo, hermano, nos enriquezcamos con el conocimiento de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos en esta mañana estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que en casa están dispuestos a recibir el consejo de tu palabra. Te pido que nos bendigas en este día, que nos guardes con tu presencia, que tu presencia nos direccione en todas las cosas que vayamos a hacer. Guárdanos, Señor, guarda las familias, guarda a los hermanos y que tu presencia nos bendiga y nos guarde en este día. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pero agradecerle a todos ustedes, estimados hermanos y amigos, por estar allí conectados en la presencia del Señor. Yo creo que es muy importante cada vez que nos podemos presentar delante de Dios para adorarle, para glorificarle, para exaltar su nombre. Y creo que Dios tiene bendiciones enormes para darnos a todos nosotros. Y la idea y el objetivo, hermano, de estudiar la palabra de Dios es que seamos enriquecidos con el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que para todos ustedes, estimados hermanos y amigos, agradecerles por estar allí conectados, escuchando la palabra del Señor, confiados de que Dios les ha de bendecir poderosamente. Mañana, si Dios lo permite, estaremos estudiando la dispensación de la conciencia y hablando algunas cosas importantes que nos enseña la palabra de Dios. Así que para todos ustedes, mis hermanos, la paz de Cristo, que el Señor me los bendiga y me los guarde.